Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra del Señor y sus benditas y hermosas enseñanzas. Y hoy vamos a hablar sobre el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim. Y ustedes muchos se preguntarán qué es el Urim y el Tumim. Dice aquí que se sabe poco acerca de ellos, pero probablemente era una clase de piedras preciosas u objetos planos que Dios utilizaba para dirigir a su pueblo. Perdón. O sea, el Urim y Tumim se cree que era unas piedras preciosas o objetos planos que se utilizaba para dirigir a su pueblo. Y mientras leía este capítulo o esta porción, este tema, me llevaba a la conexión con el Espíritu Santo. Porque ¿qué utiliza Dios hoy en día para dirigir a su pueblo? Al Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en los versículos Hechos 13:2. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. En otras palabras, mientras ministraban los apóstoles y los discípulos de aquella época al Señor, o sea, hay que ministrarle a Dios. ¿Y cómo tú le ministras a Dios? Adorándolo, alabándolo, hablando con Él, diciéndolo cuánto le ama, demostrándoselo y dando siempre la gloria y la honra y ayunando. Y mire qué interesante, el Espíritu Santo los respondió y le dio dirección. Le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y esto es un versículo que tiene mucha enseñanza, porque hoy en día no podemos poner en puestos de la iglesia a personas sin primero consultar a Dios si es su voluntad tener esas personas en esos ministerios. Tenemos que aprender de la iglesia antigua, que oraron y ayunaron para buscar la dirección de Dios, y el Espíritu Santo les habló y les dijo quiénes habían sido llamados para la obra. En Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire qué maravilla esa. El Espíritu Santo te guía, te dirige, y eso se hacía, dicen los eruditos, los expertos, ¿verdad?, que estudian y profundizan la Biblia, que eso era prácticamente la función del Urim y Tumim, de buscar la dirección de Dios. Pero hoy en día nosotros, como le acabo de leer, buscamos la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo, no a través del Urim y el Tumim. Y había otro versículo aquí que dice en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Siempre, cada decisión, por más mínima que sea en su vida, consúltele a Dios. Hace como una media hora atrás estaba buscando, porque voy a shooting range para cualificar de los militares, y no encontraba una pieza que necesitaba para el rifle, para ajustarlo, para graduarlo, para poder disparar con precisión. Y mi esposa me decía: órale al Espíritu Santo para que te muestre dónde estás. Y efectivamente, rápido que lo oré, me puso en mi mente dónde estaba. Y busqué un montón de cajas al principio, antes de buscarlo, no lo oré a Dios. Y rápido que lo oré, rápido lo conseguí. Me dijo: verifica en la gaveta. Y cuando revisé una de las gavetas, ahí estaba. O sea que los cristianos tenemos que tener total dependencia de Dios para las cosas más mínimas. Aunque usted crea que sean mínimas, Dios siempre está ahí para
prestar oído y ayudarlo en su diario vivir, en todo lo que usted hace en su vida. Aunque usted crea que es mínimo, para Dios no es mínimo, porque Dios le agrada escucharle y ayudarlo. Dios le agrada revelarse en las cosas más simples de la vida. Dios te bendiga, Rosendo. Dice aquí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que tenemos hoy en día el Espíritu Santo que nos habla lo que va a suceder con anticipación. Muchas veces a mí Dios me habla a través de los sueños. En muchas ocasiones, antes de que suceda algo, me lo muestra en un sueño. También dice en el que le acabo de leer, Hechos 16:6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así va a suceder en ciertos momentos de tu vida donde Dios, el Espíritu Santo, te manda a callarle y que no hables. Tienes que estar conectado con Dios para saber cuándo Él te manda a callar. Porque, como dice la Escritura, el que habla mucho, demasiado, mete la pata. No te lo dice así, te lo estoy parafraseando. Pero lo que te dice literalmente, te dice: el que habla mucho, peca. Aún los expertos en la conducta humana dicen que eso no es normal. Un ser humano que se pasa hablando y hablando y hablando sin parar, no es normal. Y muchas personas que hablan así mucho, sin control, cometen muchos errores. Adicional a eso, no escuchas a los demás. Por eso Dios te dio 2 orejas y una sola boca. Y no es saludable. Uno tiene que aprender a escuchar más y hablar menos, y ser sabio con lo que habla. Tú eres, como dice el sabio refrán, tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. O sea que tienes que ser sabio las palabras que utilizas. Antes, como dice el sabio dicho, antes de decir algo, piensa antes de actuar. Piensa lo que puede ocurrir si tú dices eso que quieres decir. A quién puedes ofender, o mejor, si tu palabra no va a ser de bendición, mejor no la digas, mejor ora para que Dios te muestre la estrategia correcta de cómo hablarle a las personas. Y Dios lo va a hacer, Dios te va a dar sabiduría de cómo hablar hacia las personas. Dice aquí que el sumo sacerdote los guardaba en unos bolsillos atados a su pectoral. O sea, el Urim y Tumim estaban en unos bolsillos en su pectoral. Y está en esos 28, 29, 30. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y miren la explicación que dice este libro, que me gustó mucho. Nunca lo había visto de esta perspectiva. Algunos eruditos creen que el Urim daba una respuesta negativa. No, el Urim. Y el Tumim significaba el sí. Después de un tiempo de oración, pidiéndole la guía de Dios, el sacerdote sacudiría una de las piedras de la bolsa y Dios haría que cayera la piedra adecuada. Otro punto de vista, ese es uno de los teorías que dicen los eruditos. El otro punto de vista, o sea que movían la piedra y el sacerdote le hacía una pregunta. Si salía la piedra que decían que no, pues era que Dios no quería que se hiciera eso que ellos le preguntaron. Si salía la piedra que decía que sí, Dios estaba dando el visto bueno para que hicieran la pregunta o lo que le estaban pidiendo a Dios. Ese es uno de los puntos de vista que los eruditos explican que era el Urim y Tumim. El otro punto de vista dice que el Urim y el Tumim eran pequeños objetos
planos y que cada uno tenía un lado para el sí y otro para el no. O sea, como las monedas que tienen la cara o cruz. Pero estos objetos planos tenían por un lado sí y por el otro lado no. El sacerdote arrojaba los dos. Si ambos caían en el lado del sí, la respuesta de Dios era positiva. O sea, tiraban estos dos objetos planos, los tiraban. ¡Pum! Si caían los dos lados sí, la respuesta de Dios era positiva. Si caía en el lado del no, la respuesta de Dios era negativa. Y miren esto. Y si había un sí y un no, significaba que no había respuesta. O sea, si lanzaban esos objetos planos y salía un sí y un no, quería decir que Dios no había dado de respuesta. Ese era el otro punto de vista. Dios tuvo un propósito especial para utilizar este método como guía. Estaba enseñando, miren esto, qué hermosa enseñanza. El propósito especial que Dios quería enseñarle al pueblo con esto significaba que para utilizar este método como guía, estaba enseñando a una nación los principios para seguirlo. O sea, Él hizo esto con el propósito de que el pueblo siempre le consultara a Dios. O sea, que el pueblo entendiera que necesitaba total dependencia de Dios, de Jehová. Jesucristo, cuando vino a la tierra en el Nuevo Testamento, dijo: separado de mí nada podéis hacer. Desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito, pero Jesucristo lo confirmó. Separado de mí nada podéis hacer. Siempre la enseñanza de Dios ha sido que tengas total dependencia de Dios. La sociedad hoy en día te enseña a ser independiente. Y eso es bueno hasta cierto punto. Pero en Dios no es así. En Dios es al revés. En Dios es total dependencia de Dios. Rendirse a sus pies. Tú nunca vas a ser independiente de Dios. Sí, en la vida civil, independiente de tus padres, tu propio trabajo. Se espera, ¿verdad?, que un ser humano normal, exitoso y que sea de bendición, salga, ¿verdad?, trabaje, no sea una carga para sus padres, ayude a sus padres, establezca un hogar, establezca una familia. Hoy en día, ¿verdad?, muchos no se quieren casar, no quieren tener hijos, pues eso se respeta su decisión, pero siempre desde el principio Dios ha querido que el hombre y la mujer no estén solos. O sea, en otras palabras, que seamos independientes en ese aspecto y que nos destetemos de nuestros padres y podamos vivir una vida independiente. Inclusive cuando estaba cogiendo las clases de psicología, la profesora está diciendo que el éxito de un ser humano se medía cuando ese ser humano tenía la capacidad de ser independiente. Si un padre criaba a un hijo que todo el tiempo fuera dependiente, hubo un problema durante la crianza. Porque el propósito de tu padre, aunque le duele y ame a sus hijos, se supone que sea, y dentro del plan divino, es que tú puedas hacer a tus hijos independientes, que se puedan valer por sí mismos. No crees hijos inútiles y dependientes de las demás personas. Pero no es así con Dios. Durante toda tu vida tú tienes que ser dependiente. Dios te bendiga, Dayan, gracias, amén. Sí, a mi amada esposa, que su primer día de madre con su bebé en sus manos. Ya había pasado primer día de madre, pero con el bebé en el vientre, ahora con sus manos. Y estamos contentos, gozosos, que pasamos un día extraordinario. Dios nos bendijo, la pasamos súper bien. Ella se pudo relajar, pudo descansar, pudo distraerse, compartimos comiendo, unos regalitos, fuimos a la iglesia, tremenda predicación y sermón de la pastora y nos gozamos, la pasamos muy bien. Pues volviendo aquí, dice: hoy para el pueblo cristiano la guía es el Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento utilizaban el Urim y el Tumim como una guía para saber la voluntad de Dios. Hoy en día es el Espíritu Santo que debemos consultarlo para que nos hable. En las cosas más mínimas pregúntele: Señor,
Se me perdieron las llaves, Espíritu Santo, dime dónde están, por favor. Y Él te pone los pensamientos y te ayuda a encontrar lo que perdiste. Dice, se ha especulado bastante sobre el Urim y el Tumim en cuanto a su material, su color, la forma en que se usaba y su propósito. No obstante, diferentes escritores están de acuerdo en varias cosas. Se cree que Urim significaba luces. Como siempre, Dios se revela como luz. Y Tumim, perfección. Como siempre también, Dios se revela como perfección. Y a la luz de estos significados podemos definir algo referente a ellos. Estos objetos que no se alcanzaban a ver, el Urim y el Tumim, eran unos bolsillos que había en el pectoral, pero no se veían. A diferencia de las piedras y del pectoral, que eso lo discutimos ayer, que eran las piedras del pectoral, debían estar sobre el corazón del sumo sacerdote. O sea, que estaban cerca, exactamente cerquísima. O sea, súper cerca de el corazón, el Urim y el Tumim. Debían estar sobre el corazón del sumo sacerdote cuando se presentaba delante del Señor y debía llevar el juicio de los hijos de Israel continuamente. El Urim era para llevar el juicio de los hijos de Israel continuamente. O sea, en otras palabras, este Urim y Tumim son tipo... Hay cierta concordancia que el Urim y el Tumim son tipo del Espíritu Santo. Lo que le acabo de explicar hace unos minutos atrás. Además, hay un acuerdo que estos se utilizaban para conocer la voluntad de Dios. O sea, las dos vertientes son parecidas. Una vertiente dice que se arrojaba, ¿verdad? Una piedra y un lado decía sí y otro llado, un objeto plano, perdón, un lado decía sí y otro decía no. Y se lanzaban dos a la vez. La que dijera, decía dos veces sí, la respuesta de Dios era sí. Si decía dos veces no, la respuesta de Dios era no. Si decía sí y no, la respuesta era que Dios no había hablado. Y también estaba unas piedras que se sacudían en la bolsa y la que cayera era la piedra adecuada. O sea, la que dijera sí era respuesta de Dios. Si decía no, era que Dios no quería que se hiciera eso. Eso era lo que decían los eruditos. Y hoy en día, cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que consultarle a Dios: Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Hacer esto? ¿Sí o no? Tenemos que hacer preguntas específicas. A veces no recibimos respuesta de Dios porque no hacemos preguntas específicas. Y a veces Dios quiere lo que le llaman las preguntas cerradas, que su respuesta es sí o no. Tenemos que consultar a Dios. En las citas bíblicas que siguen, parece que la forma de consultar a través del Urim y el Tumim era haciendo preguntas específicas para los cuales bastaba como respuesta un sí o un no. Se hace necesario para la época en que vivimos aclarar que la proliferación de tanta hechicería, encantamiento, sortilegio y aún la nigromancia son tipos de ¿cómo es que se le dice la palabra? Ocultismo. Estos son entre comillas religiones, pero de ocultismo. Encantamiento, sortilegio y aún la nigromancia es el producto o invento del nombre con influencias satánicas. El Urim y el Tumim no los originó el hombre, sino Dios, quien como soberano se vale de lo que él desee con tal de comunicarse con el hombre. Dios utilizó aún animales para hablarle al hombre. Y lo sabemos porque la mula de Balaam habló porque querían maldecir al pueblo de Dios. Y la mula de Balaam, cuando iba montado para maldecir al pueblo de Dios, había un ángel cruzado y la mula lo vio y se paró. Y Dios le dijo a la mula que hablara. Imagínense eso, qué milagro más maravilloso es, un animal hablando.
Dios usa lo que sea, mi amado hermano, para hablarle al ser humano. Dice Números 27-21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea, el Urim y Tumim lo utilizaban para dar dirección, buscar dirección de Dios. Y miren este versículo, 1 Samuel 23, 9 al 12. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el efod. Y dentro del efod estaba el pectoral, y dentro del pectoral estaba el Urim y el Tumim. Aquí se confirma cómo se utilizaba. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, o sea, para buscar dirección, lo estamos viendo aquí. Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Le preguntó David. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Eso era una de las cosas, por eso es que Dios le llamaba a David un hombre conforme al corazón de Dios. Porque para todo, aún siendo rey, no se llenó de arrogancia. Para todo le consultaba a Dios. Y así yo le exhorto a los líderes que están en altos puestos y puestos importantes que impactan grandemente a la sociedad, que para todo consulten a Dios en lo que hagan. A los legisladores, presidentes, gobernadores, alcaldes, consulten a Dios y se librarán de muchos inconvenientes, malos ratos en su vida, o de inclusive llegar a la cárcel por fraude, por extorsión, por lavado de dinero, por corrupción. Se librarán de todo eso si consultan a Dios. Y adicional a eso, evitarán que el pueblo sufra, porque malas decisiones afectan al pueblo. Así que uno de los mejores consejos, sea como David, que era rey y para todo consultaba a Dios. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Y hoy estaba escuchando una predicación y me llamó mucho la atención lo que decía este pastor sobre David. David había ganado batallas, ¿verdad? Pero no porque había ganado batallas en el pasado, no le consultaba a Dios las batallas del presente. Siempre David le consultaba a Dios cada batalla que iba a enfrentar. Él no se confiaba por las victorias pasadas. Él siempre le pedía a Dios, Señor, yo gané esta batalla, pero Dios mío, te pido en estos momentos que me ilumines y me digas si esta batalla la debo hacer o no, porque yo no quiero perder, yo quiero caminar bajo tu voluntad. Y así nos pasa a nosotros, tenemos que ser como David. En la vida vamos a enfrentar problemas. Ningún ser humano se libra de los problemas. Los problemas van a llegar a cada rato a su vida. Y siempre que tengamos problemas, tenemos que consultarle a Dios qué hacemos, qué decisión tomamos, que nos ilumine a cómo trabajar los problemas que vienen a nuestra vida. Y le garantizo que Dios le va a dar la sabiduría y el conocimiento y las ideas de cómo trabajar los problemas que enfrenta en su diario vivir. En todo, problemas en su familia, problemas en su trabajo, problemas con sus hijos, problemas con sus padres, problemas con su familia, problemas con sus vecinos, problemas donde quiera que haya problemas, consúltela a Dios. Y Dios le va a dar la sabiduría para enfrentar esos problemas. Problemas que quizás para otra persona que no conoce a Dios son una montaña bien grande. Usted no es como esas personas del mundo
que un problema le parece una montaña bien grande. Usted es diferente. Usted ahora conoce a Dios. O sea, por lo tanto, no está solo. Y esto quiere decir que usted no va a ser como los demás. Usted va a ser diferente y le va a consultar a Dios. Y Dios le va a hablar y esa montaña que para otros fue una montaña, para usted va a ser fácil. Porque tiene al Dios del universo con usted. No todo el mundo es cristiano. Por lo tanto, aproveche esa ventaja. Que muchos no saben lo que usted carga o lo que usted porta. Por eso dicen contra, pero como esta persona tan bendecida, tan exitosa. Y es que esas personas, por terquedad, por orgullo, por falta de perdón, por querer hacer su propia voluntad, por no querer leer a buscar a Dios, por vagancia, por pereza, por cualquiera sea la circunstancia, decidieron no buscar a Dios. Y pues como Dios es un Dios que si tú no lo buscas, no se relaciona contigo, tú tienes que buscarlo. Para el que busque a Dios de todo corazón lo encontrará. Si no lo busca de todo corazón no lo vas a encontrar. Así que aproveche eso, esa ventaja que usted tiene sobre los demás y utilízala a su favor para que usted sea bendecido y los demás también. Les dejo con estas hermosas palabras. Aprendamos que el Urim y el Tumim hoy en día es el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo nos revela su voluntad agradable y perfecta. No tenemos el Urim y Tumim, pero tenemos algo más grande que el Urim y Tumim, que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así que siempre consultémoslo a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches, que tengan una semana victoriosa, llena de poder, de unción, de bendición, de gracia, de favor. Y así será, porque el que tiene a Jesús, siempre la bendición de Dios lo acompaña. Su amor es grande y te va a ayudar en todo lo que te encuentres en el camino. Les amamos en el amor de Cristo. Felicidades, Dayan, en el Día de las Madres. Bendiciones. Espero que hayas disfrutado al máximo tu día. Y buenas noches. Sonriamos, que el Señor nos ama. Buenas noches. Voy a orar por ti, Rosendo. Amén. Creemos que Dios hace milagros y sana. Padre, mira, Señor, mira a Rosendo, su mamá que está enferma. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Yo reclamo esa promesa de sanidad, Señor. Padre, que tú la sanes ahora mismo, Señor. Que para ti no hay nada imposible. Echa fuera todo espíritu de enfermedad y que sea libre por el poder de esa palabra. Tú llevaste la maldición del pecado y de la enfermedad. Yo reclamo esa promesa sobre la mamá de Rosendo, Padre. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el Todopoderoso. Y todo el que viene a ti, tú no lo echas fuera, Señor. Según venían los enfermos, todos los enfermos que venían desde ti, tú los sanabas. Y tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que te pido que sanes también a su mamá en el nombre de Jesús. Que no quede rastro de enfermedad. Que él pueda contar ese testimonio del milagro grande que Jesús hizo y otros puedan fortalecer su fe y creer en Dios. Y que todavía Dios sigue sanando y haciendo milagros. En el nombre de Jesús. Amén y gracias te damos. Poner la mano allí, o Rosendo a tu mamá, ponle aceite y ora por ella también. Dios te bendiga. Buenas noches. Lo creemos que está sana.